Lo que acaba de suceder en los mercados financieros globales debería hacer que todos presten atención inmediata. China ejecutó una maniobra que Washington ha temido durante décadas. Comenzó a desprenderse masivamente de los bonos del Tesoro estadounidense. Las implicaciones son devastadoras para el futuro del poder económico global. Muchos pensarán, ¿y a mí qué me importa si China vende papeles del gobierno estadounidense? Esto es infinitamente más importante que cualquier debate político reciente. Estamos viendo el desmantelamiento del sistema que permitió a Estados Unidos mantener su hegemonía global, un sistema que ha impactado directamente la vida económica de cada persona en América Latina. Este es un terremoto financiero cuyas ondas llegarán inevitablemente a nuestros bolsillos, trabajos y futuro. En 1971, Nixon abandonó el patrón oro, naciendo el privilegio exorbitante del dólar estadounidense. No es un sistema basado en mérito ni justo, es un sistema construido sobre una ventaja estructural masiva que permite a Estados Unidos vivir de lujo mientras el resto del planeta, especialmente América Latina, paga las consecuencias. Estados Unidos imprime dólares que son aceptados universalmente como moneda de reserva. Todos los países necesitan dólares para comercio internacional, comprar petróleo, acumular reservas, y porque existe esta demanda global insaciable, Estados Unidos puede imprimir prácticamente sin consecuencias inmediatas. Imaginen tener una máquina de imprimir dinero y que todos sus vecinos aceptaran ese dinero. No importa cuánto impriman, alguien lo aceptará porque el sistema depende de ello. Ahora imaginen que el vecino más próspero dice, ya no quiero su dinero, voy a usar oro, mi propia moneda, comerciar directamente con otros. Eso es precisamente lo que China está haciendo y las ramificaciones son monumentales. Este sistema permite que Estados Unidos, menos del 5% de la población mundial, consuma aproximadamente un cuarto de los recursos del planeta. ¿Cómo? Estados Unidos puede financiar déficits comerciales astronómicos año tras año simplemente imprimiendo más dólares o emitiendo deuda que otros países compran. Si ustedes o yo gastáramos más de lo que ganamos cada mes, colapsaríamos. Pero Estados Unidos ha gastado más de lo que produce durante más de 40 años, acumulando déficits que destruirían cualquier nación, y el mundo sigue financiando ese estilo de vida comprando bonos del tesoro. China fue el mayor comprador extranjero. En su punto máximo poseía más de 1.300.000.000.000 de dólares en bonos estadounidenses, más que el PIB completo de México o Indonesia. China prestaba cantidades obscenas a Estados Unidos para financiar su aparato militar, guerras en Medio Oriente, recortes de impuestos a ultra ricos, rescates corporativos. ¿Por qué China haría esto? Los analistas convencionales dirán que era mutuamente beneficioso, pero esa narrativa esconde la verdadera dinámica de poder. China no tenía alternativas viables. Al acumular superávits comerciales masivos, genera montañas de dólares que deben invertirse. Durante décadas, la opción más grande y aparentemente segura eran los bonos del Tesoro estadounidense, pero había una trampa peligrosa. Al acumular esas reservas masivas, China se hacía vulnerable al poder financiero de Washington. Si el gobierno estadounidense decidiera congelar esos activos, China perdería acceso instantáneo a más de $1 trillón. China observó cuidadosamente lo que Estados Unidos hizo a Rusia después de Ucrania en 2022. Washington congeló aproximadamente 300.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central ruso.
Estados Unidos literalmente confiscó 300.000 millones de un país soberano. Esto demostró sin ambigüedad que los activos en dólares pueden ser congelados, confiscados o weaponizados si desafías a Estados Unidos. Pónganse en posición de Beijing. Tienen 800.000 millones en bonos del Tesoro. Estados Unidos los identifica como su principal amenaza estratégica. El Pentágono declaró públicamente que China es la amenaza número 1. Estados Unidos construye alianzas militares en Asia específicamente para contener a China, impone aranceles, bloquea exportaciones tecnológicas, habla de defender militarmente a Taiwán, y en medio de este antagonismo tienen 1 trillón de su riqueza nacional en activos que ese país adversario puede congelar con un decreto ejecutivo. ¿Qué harían? Reducirían exposición, diversificarían, buscarían alternativas. Eso es exactamente lo que China ha hecho durante años, no caóticamente, sino metódica y estratégicamente. Los datos del Tesoro estadounidense muestran esto claramente. China ha vendido bonos consistentemente. De más de 1.300.000 millones, ahora tienen menos de 800.000. Han reducido en más de 500.000 millones. Medio trillón que ya no financia el déficit estadounidense, movido estratégicamente hacia otros activos que no pueden ser congelados por Washington. Y China no está sola. Japón también reduce posiciones. Arabia Saudita diversifica reservas y considera vender petróleo en yuanes. Los bancos centrales compran oro a tasas no vistas en décadas. Rusia eliminó prácticamente todas sus tenencias de bonos estadounidenses. India acumula oro. Brasil negocia en monedas locales. Todo el sistema que mantuvo al dólar en el centro se está deshilachando y la mayoría ni lo sabe porque los medios están ocupados con escándalos irrelevantes. Los defensores del sistema dirán, esto no importa. Estados Unidos siempre encontrará compradores. El dólar es demasiado grande para caer. No hay alternativa. Pero estos argumentos colapsan bajo escrutinio. Primero, el argumento de que no hay alternativa. Esto era cierto hace 20 años, ya no. China construyó sistemáticamente alternativas robustas. Crearon CIPS, esencialmente su versión de SWIFT. Con CIPS, China puede mover dinero internacionalmente sin pasar por sistemas que Washington controla. China también promueve agresivamente el uso internacional del yuan. Tienen acuerdos de swap con docenas de países. Establecen centros de compensación de yuanes globalmente. Denominan más comercio en yuanes. Y están respaldando todo con oro. China es el mayor comprador de oro mundial. No publican cifras exactas intencionalmente, pero estimaciones sugieren miles de toneladas acumuladas. ¿Por qué oro? Porque tiene una propiedad única que los bonos no tienen. No puede ser congelado, sancionado o impreso. Es riqueza real que existe independiente de cualquier gobierno. Si mañana Estados Unidos congela activos chinos en dólares, ese oro mantiene su valor. Es la póliza de seguro definitiva contra el poder financiero estadounidense. Segundo, el argumento de que China se lastimaría vendiendo bonos confunde tácticas con estrategia. Si China vendiera todo mañana en pánico, colapsaría precios. Pero no hacen eso. Venden gradualmente, pacientemente a lo largo de años, reduciendo exposición sin causar pánico. China puede permitirse pérdidas calculadas ahora si eso significa escapar de una trampa estratégica mucho mayor. Si tuvieran 1 millón invertido en algo que colapsará, ¿preferirían vender ahora por 800.000 o esperar y recibir nada? El problema grande para Estados Unidos no es solo que China vende bonos. Es que Estados Unidos necesita desesperadamente que alguien los compre más que nunca.
Los déficits presupuestarios estadounidenses son astronómicos, trillones anuales. Solo el pago de intereses sobre la deuda existente supera 600,000 millones anuales y crece exponencialmente. Estados Unidos está en una trampa de deuda. Necesita pedir prestado cantidades mayores cada año solo para pagar intereses de lo que ya debe, más el déficit operativo. Si compradores extranjeros tradicionales reducen compras, alguien más debe llenar ese vacío. ¿Quién compra cuando extranjeros dejan de comprar? La Reserva Federal. Y cuando el Banco Central compra deuda del gobierno directamente, se llama monetización de deuda, el gobierno imprimiéndose dinero. Durante la pandemia vimos esto a escala sin precedentes. La Reserva Federal compró trillones en bonos, expandiendo su balance de menos de 4 a más de 9 trillones, más de 5 trillones creados de la nada. El resultado, la inflación más alta en 40 años. Precios de alimentos aumentaron 20, 30, 40%. Gasolina se disparó. Alquileres explotaron. Salarios reales cayeron. La clase trabajadora fue devastada, mientras dueños de activos se volvieron más ricos, porque la impresión de dinero infló precios de activos. Esto es la política de clase de la política monetaria. Cuando la Fed imprime dinero, no afecta a todos igual. Beneficia enormemente a quienes poseen activos financieros. Lastima profundamente a quienes viven de salarios. Cuando me preguntan por qué importa que China venda bonos, esta es mi respuesta, porque crea un problema matemático imposible para Estados Unidos. O el gobierno recorta gasto dramáticamente, algo políticamente imposible, o la Fed continúa imprimiendo dinero masivo para comprar deuda que nadie quiere, lo cual significa más inflación. Tu dinero vale menos, tu nivel de vida cae, no hay escapatoria. Es el resultado inevitable de décadas viviendo por encima de nuestros medios, financiando guerras con deuda, rescatando bancos mientras la infraestructura se desmorona. Y esto no son solo números, esto es sobrepoder geopolítico real. El sistema del dólar como moneda de reserva ha sido la base del poder estadounidense durante medio siglo. Le permitió mantener 800 bases militares mundialmente, sancionar cualquier país, financiar una maquinaria militar que gasta más que los siguientes 10 países combinados. Todo depende del privilegio del dólar. Si ese privilegio se erosiona, todo el edificio del poder estadounidense tambalea. Dirán, pero China tiene problemas masivos. Su mercado inmobiliario colapsa, su población envejece, su crecimiento se desacelera. Todo cierto, pero esto no es sobre si China es perfecta o superará a Estados Unidos. Es que el mundo ya no está dispuesto a poner todos sus huevos en la canasta del dólar. Es sobre diversificación, sobre opciones. Por primera vez en 50 años, países tienen opciones reales sobre dónde mantener reservas, en qué moneda comerciar, cómo protegerse y las usan activamente. Observen el crecimiento de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica ahora representan más de la economía global que el G7. Discuten crear moneda común para comercio entre ellos, establecen bancos de desarrollo que compiten con instituciones dominadas por Occidente. Arabia Saudita, aliado crucial de Estados Unidos durante décadas, habla de unirse a los BRICS, considera vender petróleo en yuanes, impensable hace 10 años. El petrodólar ha sido pilar fundamental del poder del dólar. Si productores principales aceptan otras monedas, ese pilar se debilita. Países firman acuerdos bilaterales para comerciar en monedas locales, evitando el dólar. Argentina y Brasil comercian en monedas nacionales. India y Rusia en rupias y rublos.
China y Arabia Saudita discuten comercio en yuanes. Individualmente pequeños, colectivamente representan tendencia masiva hacia desdolarización global. Los datos del FMI muestran que la participación del dólar en reservas globales cayó de más del 70% hace 2 décadas a 58% ahora. Caída enorme. Y bancos centrales compraron más de 1,000 toneladas de oro solo el año pasado. Mueven riqueza desde activos en papel respaldados por Estados Unidos hacia activos reales que nadie puede congelar o sancionar. La pregunta que enfrenta Estados Unidos es existencial. ¿Cómo mantienes el privilegio del dólar cuando el mundo ya no quiere concederte ese privilegio? Las opciones son limitadas y peligrosas. Opción 1. Aceptar humildemente un mundo multipolar, donde el dólar es importante pero no dominante. Requeriría humildad, reformar instituciones internacionales, aceptar límites al poder estadounidense, altamente improbable. Opción 2. Forzar al mundo a seguir usando el dólar mediante coerción, más sanciones, más presión, posiblemente intervención militar, peligroso porque transforma transición económica en confrontación geopolítica. Opción 3. Continuar el camino actual, imprimir más, acumular deuda, eventualmente enfrentar crisis fiscal donde mercados se congelan, tasas se disparan, la economía cae en depresión. Cada año sin reformas, esto se vuelve más probable. Opción 4. La más probable, fragmentación gradual. El sistema global se divide en bloques monetarios. Un bloque del dólar, un bloque del yuan, otros bloques regionales. El mundo se vuelve más caótico, impredecible, propenso a conflictos. Lo que China hizo vendiendo bonos no fue acto aislado, fue una señal clara, demostración de que tienen opciones, que ya no están atrapados en el sistema del dólar, que pueden proteger su riqueza de decisiones imprudentes de Washington. Esa señal se recibe fuerte en capitales mundiales. Otros países ven que China puede hacer esto, ven que hay vida después del dólar, ven que el emperador puede estar desnudo. Una vez que esa percepción se afianza, la dinámica se vuelve autorrealizable. Más países venden bonos, tasas suben, se vuelve más caro para Estados Unidos financiar deuda, requiere más impresión, causa más inflación, debilita confianza en el dólar, causa más ventas, círculo vicioso, opuesto exacto del círculo virtuoso que mantuvo al dólar en la cima. ¿Qué significa esto para nosotros en América Latina? El mundo donde Estados Unidos establecía las reglas, donde el dólar reinaba supremo, donde podían consumir más de lo que producían sin consecuencias, ese mundo se termina irreversiblemente. Tendrá implicaciones concretas. Si el dólar se debilita, importaciones se vuelven más caras, precios más altos en electrónicos, ropa, alimentos. Si Estados Unidos paga tasas más altas en su deuda, menos capital fluye hacia mercados emergentes. Si entramos en crisis fiscal, veremos interrupciones en cadenas de suministro, escasez, pérdida masiva de empleos, nada abstracto. Esto afectará nuestra capacidad de pagar renta, comprar alimentos, planificar futuro. Lo frustrante es que todo era predecible. Economistas críticos advertimos durante décadas. No puedes financiar un imperio con deuda infinita. No puedes weaponizar el sistema financiero sin que países busquen alternativas. La desigualdad masiva, salarios estancados, desindustrialización debilitan la base que sustenta el poder del dólar. Pero estas advertencias fueron ignoradas porque desafían intereses de la clase dominante. Más rentable para Wall Street mantener el sistema actual,
más rentable para el complejo militar industrial mantener presupuestos enormes financiados con bonos. Entonces, en lugar de reformas necesarias, hace 20 años, cuando teníamos margen, imprimimos más, acumulamos deuda, libramos guerras, rescatamos bancos. Ahora las contradicciones maduraron hasta el punto donde no pueden ignorarse. China vendiendo bonos es síntoma de un problema sistémico profundo. Construimos un sistema económico global basado en explotación, extracción y privilegio, un sistema donde el centro puede consumir mucho más de lo que produce porque la periferia, incluyéndonos, subsidia ese consumo, mantenido no por justicia, sino por poder militar, control financiero, inercia institucional. Ahora ese sistema está siendo desafiado no porque China sea moralmente superior, sino porque las contradicciones internas se volvieron insostenibles y porque tecnología, información, desarrollo económico dieron a otros países herramientas para construir alternativas. Si me preguntan qué deberíamos hacer, necesitamos transformación fundamental de nuestro sistema económico, alejarnos de un modelo basado en consumo financiado por deuda y hegemonía militar hacia uno basado en producción sostenible y cooperación internacional. Necesitamos invertir masivamente en nuestras economías en América Latina, en infraestructura, educación, energía renovable, manufactura, reconstruir bases productivas desmanteladas en 4 décadas de neoliberalismo, abordar desigualdad masiva que vació clases medias y concentró riqueza en élites minúsculas, establecer control democrático sobre sistemas financieros, alejarnos del imperialismo hacia relaciones basadas en respeto mutuo. Pero nada sucederá sin lucha masiva. La clase dominante no renunciará voluntariamente a privilegios. Los intereses que se benefician, bancos, corporaciones de defensa, industria de combustibles, empresas tecnológicas, lucharán con todo para mantener el status quo. Necesitamos un movimiento de trabajadores, estudiantes, personas comunes que entiendan que el sistema actual no funciona para ellos y exijan algo diferente. Un movimiento que conecte luchas locales por salarios justos, vivienda asequible con luchas globales contra imperialismo, explotación, cambio climático, que entienda que la crisis del dólar, crisis climática, crisis de desigualdad están conectadas como síntomas del mismo sistema disfuncional. Sé que esto puede sonar abrumador, pero los sistemas que parecen invencibles colapsan todo el tiempo. El Imperio Británico cayó, la Unión Soviética desapareció en un año, el apartheid fue derribado por personas comunes organizándose. La historia está llena de gente común logrando cosas extraordinarias cuando se organizan colectivamente. Eso necesitamos ahora. Organización, educación, solidaridad, acción colectiva. Cuando vean noticias sobre China vendiendo bonos del tesoro, no lo vean como historia financiera aburrida. Véanlo como lo que es, señal de que el orden mundial cambia fundamentalmente. Ese cambio puede ir hacia más caos, conflicto, autoritarismo, o hacia un sistema más justo, sostenible, democrático. Pero esa elección no la harán líderes mundiales en salas de élite. La haremos nosotros a través de nuestras luchas, organización, voluntad de imaginar y luchar por un mundo diferente. El conocimiento sin acción es entretenimiento. Tomen lo que aprendieron y úsenlo. Compártanlo, organícense, porque el mundo no cambiará solo, lo cambiaremos nosotros.